Buenas noches para todos. Nosotras hemos elegido para el desarrollo del trabajo el tema de la migración. Las exponentes somos Cindy Joana Asprilla, Natalia Morales Castaño, Jenny Juliet Agudelo y mi persona Daniela Sánchez Ocampo. Como primer punto, tenemos que la migración es el desplazamiento temporal o permanente de las personas, ya sea de un país a otro, de una ciudad a otra o de un pueblo a otro. Como bien sabemos, las migraciones han existido desde el principio de la humanidad y con el pasar del tiempo ha ido aumentando el volumen de personas que migran. Esto lo causan muchos factores. Uno de ellos es que se dan por razones demográficas, ya sea por condiciones medioambientales adversas o por la falta de recursos naturales. Otro factor es el económico, por falta de oportunidades laborales o por el subdesarrollo económico. También por persecución política e ideológica, eh, la violencia e inseguridad debido a las guerras, la delincuencia organizada, la intolerancia religiosa. Además, las fronteras entre países que facilitan la movilización de muchas personas o familias. Es importante resaltar que existen dos tipos de migraciones. Una es la internacional, que se da cuando el lugar de destino es otro país, y la interna se da cuando el lugar de destino es dentro del mismo país. Con todo lo anterior, damos algunas razones que hacen que los seres humanos decidan cambiar su lugar de residencia. Mi nombre es Natalia Morales Castaño y les voy a hablar de la globalización y la migración. Como todos sabemos, la globalización es algo de lo que se está hablando muchísimo en los últimos años y como sabemos va en ascenso la globalización a nivel tecnológico, social y político. ¿Cómo se une esto con la migración? Sabemos que la migración no es algo nuevo, pero sin embargo, la migración ha venido creciendo los últimos años, en especial migraciones a países extranjeros, buscando muchas posibilidades de vida, incluso unos huyendo sobre la violencia. Como ha crecido la globalización tecnológica, la globalización social e inclusive la globalización económica para muchos países, son estas entidades quienes se terminan beneficiando de los grupos migratorios que llegan hasta allí en busca y mejora de muchas oportunidades. Podemos hacer aquí un análisis de que la globalización y la migración termina siendo uno, pero beneficioso solamente para unos tantos, como son empresas grandes que les conviene trabajar con mano de obra mal paga, y cómo termina siendo la migración producto de que se enriquezcan muchas entidades y empresas, y cómo estas entidades migratorias terminan siendo vulneradas en muchos campos, en salud, en economía, a nivel político, porque terminan siendo excluidos de los países en los que están. Sin duda alguna, este proceso migratorio ha sido una gran agenda política para muchos países del mundo, y no solo para países del mundo, sino también para redes sociales, para medios de comunicación, porque es una realidad que no se puede evadir y que, como lo decíamos anteriormente, va en ascenso, el crecimiento cada vez es mayor y cada vez es más a lo que los países tienen que enfrentarse para poder solventar estos migrantes. Eh, Podemos decir que poniéndonos en el lugar de ambos, es la migración, termina siendo la migración un proceso de arraigo de identidad, de arraigo cultural, y terminan siendo estos países quienes tienen que solucionar muchas dificultades de migrantes, y por eso muchos países han decidido cerrar sus fronteras, porque se ha vuelto un conflicto para ambas partes. Entonces, en conclusión, podemos decir
que no se puede desarraigar la globalización de la migración porque ambos tienen muchísimo en común y que como no es algo nuevo, es algo que va en ascenso completamente y que se tendría que dar solución para mejorar ambas partes. Mi nombre es Cindy Giovanna Asprilla Riaza y les voy a hablar de cómo afecta la migración al desarrollo humano y las capacidades de los sujetos. En primer lugar, tenemos el desafío económico. La mayoría de las personas que migran van en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, en el trayecto pueden encontrar dificultades como la falta de empleo o empleo de baja calidad en los países o regiones destinadas. Esto puede limitar el desarrollo de sus habilidades. Como segundo, tenemos las barreras culturales y lingüísticas que impiden su integración dentro de la sociedad de acogida, limitando su acceso a oportunidades de educación, empleo y servicios básicos como medicina y vivienda. Y en tercer lugar, tenemos la exclusión social y discriminación basada en la nacionalidad, religión u otros factores que afectan negativamente su bienestar psicológico y emocional. Y por último, tenemos la separación familiar. Muy buenas tardes, mi nombre es Jenny Agudelo. En cuanto a planteamiento de unas posibles soluciones desde la mirada del trabajador social ante esta problemática de la migración, tenemos el desarrollar planes de atención de emergencia dirigido a la cobertura de las necesidades básicas de la migración, crear un sistema de información para el registro y detención de necesidades de protección. Esto tendría que ver mucho con lo que es tener una salud, tener una atención en hospitales, clínicas, haber un registro de ellos en cuanto a lo que es empleo, a lo que es educación. Generación de soluciones duraderas que permita que estas personas regularicen su situación migratoria y puedan insertarse en el mercado laboral y en el de los países transitorios, o ya sea el país o la ciudad pues de donde van a transitar, o ya se van a quedar allí permanente, sea el destino para ellos. Reagruparse como familias. Ese tema de reagruparse como familias es muy importante porque al tener a las familias cercas pueden ser esencial para poderse adaptarse a la vida o a otras culturas. También como enfoque territorial en cuanto a ello es lo que caracteriza a cada cultura. ¿Qué pasa cuando hay una migración dentro del enfoque territorial? Primero se pierde la identidad, la cultura de las personas porque deben adaptarse a nuevas costumbres. En su gran mayoría, esas personas tienen que entrar en un contexto de vida que no les pertenecía. Entonces es cambiar de rutina, de mente, de costumbres, de educación. Ejemplo, si vienen de una parte rural, adaptarse a los trabajos y costumbres y culturas del lugar donde vayan de destino. Esto permite pues que las personas sean explotadas o vivan de una forma informal, más que todo en el trabajo, y esto vulneraría pues los derechos de cada uno de ellos.